Hay cosas que no deberíamos hacer y sin embargo las hacemos, y la ironía está en que justamente en ese momento que nos parece que hemos llegado a algo que es muy alentador, muy motivador, que nos abre perspectivas hacia el futuro, puede ser un amor, puede ser un amigo que llegó, que no lo veíamos hace tiempo, una nueva amistad, puede ser lo que sea, un emprendimiento, que inauguré mi empresa, lo que sea. Pero sí, si cometemos determinados errores, que voy a nombrarlos con ejemplos muy claros, entonces se puede transformar de ser un emoticón hombre o mujer con una sonrisa a hombre o una mujer con un llanto, o corazón rojo y unido a corazón partido. ¿Por qué? Porque hay una ironía en esto de que justamente cuando pensamos que ha llegado un momento crucial, esencial, diferente, lleno de expectativa, entra un mecanismo que yo le llamaría el mecanismo de el temor a perderlo todo o perder esto nuevamente. Ese temor entonces se manifiesta de una manera que nos hace hacer cosas contrarias a lo que haríamos en caso de que no estuviéramos influidos por este temor. Y entonces estamos practicando eso de querer tomar garantías, frenándonos, poniéndonos como en un parking cuando en realidad deberíamos continuar hacia adelante, esta vez con mucho optimismo, llenos de energía y motivación. Sin embargo, hacemos justamente lo contrario y nos metemos ideas como, bueno, pero y si ahora vuelve a pasar lo que otras veces ha pasado, si es que tenemos ese tipo de improntas del pasado que por alguna razón se nos colocan aquí en el parabrisas, y entonces ya en vez de ver una carretera amplia, pasamos a ver un montón de obstáculos y esa carretera se nos hace cada vez más angosta, como que ya casi ni hay tiempo para que nosotros pasemos y vamos adelante. Entonces se nos da eso de que comenzamos a actuar de una manera contraria a lo que sería lo atractivo. Porque ¿qué es atractivo? Atractivo es cuando una persona tiene estabilidad emocional y tiene esa confianza de que su felicidad y él como persona o ella como persona son completas. No dependen de que venga algo de afuera a completarlos. Eso que vino de afuera y que en este momento me agrada tanto, puedo verlo sí como una forma de haber expandido esa vida que yo tengo, esa energía que yo tengo, de tal manera que se me está siendo replicada por otras personas. Y eso me alegra mucho, porque eso es expansión, ¿verdad? Me hace vibrar, porque dos vibraciones en el mismo sentido que se juntan, vibran mucho más. Y eso es expansión. Pero si yo he atraído algo que es pura vibración, pero yo con mi temor comienzo, en vez de querer proyectar, querer tomar garantías para que no vuelva a pasar algún miedo que pasó, entonces, en vez de ser atractivo, paso a ser lo contrario. En vez de proyectar a otras personas o al mismo proyecto, estoy corriéndolos, espantándolos y diciendo, esto no proyecta, esto me quiere retener, porque con esos miedos lo más probable es que empiece a cortar alas y decir, no, porque si vuela mucho se me irá eso, tiene que ir a mi ritmo, quiero controlar. Y lo que es interpretado como controlante no es nada positivo, es justamente lo contrario a ser atractivo. Estás mandando energía muy negativa por el solo hecho de que piensas de que esto se puede terminar.
Y no es así, es una ironía entonces. Y por eso yo empiezo hablando de la ironía. Ironía de que en el momento más clave, justamente cuando el universo te envía algo, tú te pones un espantapájaro acá para correr a todo el mundo. Para correr a eso que vino nuevo. Entonces, es una ironía. Deberíamos atraer, y lo que atrae es justamente esa mentalidad que proyecta, esa mentalidad que dice, esto es muy bueno, y lo que viene mañana viene mejor. Y mi energía está depositada, tengo esa confianza. No pongo las cosas en un aparcamiento, no me pongo yo entre paréntesis en mi flujo de que lo que antes era para mí muy interesante en mi vida, en este momento no lo voy a poner entre paréntesis porque me ha llegado esto, sino que al contrario, esto que me llegó es justamente una confirmación de que esto que ha venido siendo hasta ahora es muy bueno y va a seguir aún mejor todavía, va a seguir expandiéndose. No voy a poner en paréntesis mi vida. Tengo mis amistades, tengo mis relaciones, tengo mi trabajo, tengo mis estudios, tengo mis vacaciones, en fin, un montón de cosas que son parte de mi personalidad y no las pongo entre paréntesis por esto que llegó. Entonces lo más probable es que sigas atrayendo y lo más probable es que no se dé esa ironía que hablábamos al principio, de que justamente pierdes esto que era tan bueno, porque no tienes miedo. Entonces vamos a ver, vamos a iniciar un viaje largo. No te fijes tanto en la superficie del carro cuando vas conduciendo. Tírate abajo si tienes temor y ve a ver cómo está construido por abajo. Es la parte más fea del carro, ¿verdad? Es la parte más fea, pero es la más instructiva porque ahí está la base de lo que está por arriba, en la superficie, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy yo? Esa es la pregunta, ¿qué soy yo? Yo soy una persona que tengo mis aspiraciones, mis valores, que soy completo. ¿Por qué soy completo? Porque en esencia vengo del Creador y el Creador me hizo a mí también co-creador. Pero lo que pasa es que a veces me olvido por vivir en esta tierra y por varias cosas más que ya vamos a hablar de eso también. Entonces paso a dudar sobre si yo estoy completo y paso a creer de que necesito ser completado desde afuera. Y ese es el problema, es haber olvidado justamente la esencia de nosotros mismos. Ahora entonces, ante la mínima duda, ante el mínimo temor o la sospecha de que estés justamente cumpliendo estos errores que ahora sí vendrán al final, a continuación, entonces es hora de recapitular y decir, no, la felicidad no depende de nada exterior, viene de adentro, de mi estabilidad. Yo estoy muy estable con eso porque tengo paz interna y porque sé que estoy completo y no necesito complementos de afuera. Pero sí es una gran cosa que en este momento yo sienta que eso que soy está haciendo vibrar a otras personas. Eso es distinto porque eso es expansión y eso es muy bueno. Muy bien, para evitar estos errores que ahora quiero a continuación nombrarlos, antes de eso voy a decir así. Si yo supiera 100% de que algo me va a salir bien, este nuevo emprendimiento, esta empresa que he fundado, esta sociedad, este amor que he conseguido hoy, que ha llegado y me tiene muy entusiasmado, esta nueva amistad, lo que sea. Si yo supiera que va a salir 100% bien, ¿cómo actuaría? Bueno, actuarías entonces, tú sabes cómo actuarías. Actuarías con mucha tranquilidad, pero también con mucha plenitud, sabiéndote que estás completo, con felicidad interna, pero al mismo tiempo con generosidad para poder compartir y estarías proyectando a los demás, diciendo, estamos en la misma sintonía de proyectar. Me proyecto yo, proyecto a los demás. Si supieras que te va a salir todo 100% bien. Con otras palabras, si supieras que no tienes esos temores, que son los que son como espantapájaros para las demás personas. Muy bien, finalmente bajemos esto a tierra, porque a veces hablamos de cosas de conducta, de psicología, y parece que fuera todo esto humo, todo de otro planeta. Y son cosas de todos los días.
tan de todos los días como la persona que recibe de otra persona un mensaje en WhatsApp y la otra persona no ha terminado todavía de escribir la primera frase, va en la segunda cuando tú ya estás contestando a la otra persona. ¿Por qué? Porque tienes esa ansiedad de querer mostrarle que ya, yo también estoy muy entusiasmado. Tranquilo, la gente te respetará muy bien si tú no eres tan agotador, tan cansón, tan intenso, tan latoso, de ni siquiera dar un respiro. No necesitas abrumar a las demás personas, porque si hay algo que es bueno en todo esto, lo bueno es que da espacio, da libertad, deja fluir. Entonces, un gran error es por ese entusiasmo, confundir ese entusiasmo que tenemos en algo que está haciendo ahora una gran cosa, proyectándonos hacia el futuro con ilusiones, y de pronto entramos en ese, por ese temor a perderlo, a sobrecargar, a sobrereaccionar, a exagerar en nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque entonces estamos mostrando que no tenemos tanta vida propia como al principio parecía, ¿verdad? Te has puesto en paréntesis y estás simplemente esperando que suene el WhatsApp para contestarlo. Y todas tus demás cosas que eran importantes para el día de hoy, ahí quedaron atrás. No. Tú das libertad, las personas te dan libertad y eso crea muy buena energía, ¿verdad? A veces hay que hacer sacrificios. Y también hay que poder revalorar cosas. Empecemos por revalorar mejor. Bien, revaloramos cuando decimos el silencio y la soledad. Dos cosas que a veces la gente por alguna razón las interpreta negativas, ¿verdad? Pero una persona que es plena, que no necesita complemento, que tiene la paz interna y la felicidad, no viene de afuera, sino la crea desde adentro. Esa persona puede interpretar el silencio como algo muy relativo, porque ese momento de silencio, esa paz, de pronto la estoy usando para un diálogo interno hermosísimo que me llena de compañía, ¿verdad? O de pronto, lo que se llama soledad, que es algo imposible, pero digamos así, una persona que piense que está sola en este momento, entonces debería revalorar, porque en ese momento que siente la soledad, es probable que empiece justamente a hacer de espantapájaro. Es decir, lo que había atraído pasa a cuestionar, porque se siente solo. ¿Cómo puede ser eso? Ahí hay un corte, una interrupción de la energía. Y es por otra vez nuestro temor a que si perdemos esto, y entonces por eso en este presente tengo que estar constantemente de forma agresiva en presencia de esa otra persona o de esa otra cosa para sentir de que como un espejo me está retroalimentando, ¿verdad? Y la gente no vino para retroalimentarnos. El espejo eres tú mismo, ¿verdad? Mirándote a ti mismo. Porque de ahí hay una energía que es increíble. Entonces, si nos pasan esas cosas, si hemos caído en esas de contestar un WhatsApp casi a la mitad de que estaba por entrar una pregunta de cómo estás o cosas así, deberíamos también entonces tratar de interrumpir los malos consejos. Siempre hay, aparte de nuestros propios bla 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 en nuestros oídos, hay mucha gente alrededor tuyo que en este momento de pronto, si tú no tienes esa convicción que hace que tengas permanencia en tu estado emocional, entonces es mejor hacer una interrupción, porque es increíble como en esos momentos que son claves vienen siempre los mensajeros del temor, con un montón de ejemplos que te van a decir, no, que tengo una amiga o un amigo que le pasó esto, o una amiga me contó de un conocido. Las historias son muchas y siempre son terroríficas, ¿verdad? Justamente además coinciden también con que lo que a ti te está pasando, a esas otras personas también les pasó y también creían ingenuamente como tú que todo iba muy bien y al final terminó en un desastre. Y con esa visión, yo digo una cosa, corta. Hay veces hay que sacrificar, ¿verdad?
Si el precio de tener este contacto con personas es que tu energía se venga al suelo y que te hagan un espantapájaro y que repelan eso que estás atrayendo, entonces empecemos por lo más sano. Corte eso, sacrifique eso, hasta que el momento que uno mismo esté en condiciones de tolerar, de tener tolerancia aún para esas cosas. Pero mientras me influyan, no. Mientras me influyan, adiós. A veces hay que tener esa valentía, pero también esa sinceridad para con uno mismo, ¿verdad? Nosotros, si fuéramos, es decir, somos con nosotros a veces de una manera tan injusta que no lo somos ni con nuestros amigos. No nos permitimos nosotros tener un momento de paz para restablecer ese equilibrio. Entonces, así es como a veces terminamos corriendo lo que queremos atraer. Interrumpimos ese flujo. Y finalmente, hablando de flujo, les digo así. La vida es un flujo, ¿verdad? Y fluir es hermoso. Pero no nos pongamos entonces paréntesis hoy por el hecho de que pensamos que es un momento tan bueno, tan clave, que ha llegado eso que tanto esperábamos. Porque ponerse en paréntesis ahora es como estar enviando un mensaje diciendo, todo lo que ha sido mi vida, todas esas cosas que me apasionan, me gustan, todo lo demás, lo pongo en paréntesis porque ahora realmente llegó lo que me interesa, todo lo demás no me interesaba. Eso es una contradicción. No, eres una persona interesante con su vida propia, con sus intereses hoy, mañana, pasado, en todo momento. Eso es muy atractivo. No lo pierdas entonces. ¿Por qué ponerte entre paréntesis? La vida continúa, es un flujo. Y hablando de flujo, entonces, quiero decirles que si les gustó, pongan un me gustó. Que aparte, si no se han suscrito, fluyan y pongan una suscripción para que recuerden que la próxima nos vemos entonces. Y entonces, ¿qué más? Un feliz fin de semana desde aquí, Suecia, empezando la primavera con mucha energía. Y entonces yo les digo, si están en ese momento clave, que sea por mucho y que se expanda hasta donde no haya límite.